En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Estamos con uno de los profesores más ilustres en materia de estudios estratégicos e internacionales, consultor en seguridad y defensa y sobre todo amigo de esta casa. Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues bien, profesor, y muy interesado en que usted nos cuente qué se supone que pueda pasar ahora en Irán, porque las cosas no van a ser iguales. Este hombre al que llamaban cariñosamente, entiendo, el carnicero, cualquiera puede imaginarse la razón, falleció en un accidente de helicóptero. ¿Para dónde van las cosas? ¿Vendrán elecciones? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el pueblo de Irán de manifestarse libremente en esas elecciones? ¿Qué puede pasar? De manera que el mundo está pendiente porque Irán es clave para la paz mundial, clave, por supuesto, para el Oriente Próximo, como se le llama. ¿Qué piensa usted? ¿Qué puede pasar? Déjeme que empiece, digamos, aclarando o comentando a la audiencia por qué lo llamaban el carnicero, ¿verdad? El señor Raisi fue nombrado por el Ayatollah Khomeini a comienzos de los años 80 al frente de un comité que tenía que resolver el problema de los presos políticos en Irán. Y se considera que es responsable de que de esos 5.000 de esos presos políticos hayan sido ejecutados. De esa época le viene la reputación, digamos, y el sobrenombre, ¿verdad? Y eso es lo que explica... Muy bien ganada esa reputación, ¿no? 5.000. Pues, sin duda. Y eso explica que junto a las fotos que se están viendo ya en la prensa de masas en duelo por la muerte del presidente iraní, también hay una luz de comentarios en redes sociales básicamente manifestando alegría porque este señor ha desaparecido de la escena política de Irán. Dicho esto, formalmente hablando va a haber elecciones en poco tiempo en Irán para escoger otra vez al presidente. Ahora mismo el presidente es reemplazado por su vicepresidente temporalmente, pero me parece que lo que uno tiene que mirar sobre todo es lo que significa esto detrás del juego, digamos, detrás de las cortinas, ¿no? Lo que está pasando detrás de las cortinas en Irán. Raisi era importante fundamentalmente porque era uno de los corredores en el reemplazo del líder supremo de la revolución, Ali Khamenei, que ha estado gobernando a Irán en la práctica, porque el presidente es una figura, es jefe del ejecutivo, pero en realidad el verdadero líder de Irán, el verdadero gobernante de Irán es el líder supremo de la revolución desde finales de los años 80. Hasta el momento, Raisi era uno de los contendores, de los competidores por esa posición. El otro era el hijo del propio Ali Khamenei, que ahora queda como el único contendiente por la posición de líder supremo con reales posibilidades de conseguirlo. Y entonces, en ese sentido, es probable que se haga con el control de ese puesto, que básicamente le convierte en la máxima autoridad iraní. Dos cosas que vale la pena, yo creo, que señalar. Una es que esta es una ruptura en la trayectoria de la República Islámica, que es un régimen autoritario, pero que siempre ha tratado de eludir la idea de puestos hereditarios, ¿verdad? Digamos, aquí resulta que Ali Khamenei va a ser probablemente reemplazado por su hijo. Punto número 2, el hijo de Ali Khamenei está muy próximo al cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, esta milicia, digamos, islámica, que es un estado dentro del Estado iraní y que es el que está controlando a todas las estructuras terroristas en todo Oriente Medio bajo el control de Irán, incluido Hezbollah en el Líbano, y su llegada al puesto de líder supremo de la revolución representaría el punto culminante de una tendencia, y es que la Guardia Revolucionaria iraní está tomando cada vez más control del Estado iraní. Y eso significa un endurecimiento del régimen.
tanto dentro del país, más represión, como fuera del país, ¿verdad? Más activismo contra Israel, más digamos, más beligerancia contra Arabia Saudí, etcétera. Entonces, yo diría que la muerte de Raisi, por encima del todo, va a ser un acelerador, digamos, de una tendencia que conduce, yo creo, a un recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio. Ah, caramba. De manera pues que no hay perspectivas de que las cosas mejoren y de que el carnicero tenga un sustituto más razonable. Parece que Khamenei es tan agresivo como cabe esta situación, muy grave, ¿no le parece? Sí, digamos, esto hace, por ejemplo, y en particular la consolidación de la Guardia de la Revolución Islámica, del cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica como eje central del poder en Irán, señala, digamos, a una posición mucho más agresiva de Irán en la región y a una cristalización de la dictadura dentro de Irán. De tal manera que, en ese sentido, lo que yo creo que es la hoja de ruta en la que estamos, que es la de que probablemente vamos a tener un enfrentamiento entre Irán e Israel, o sea, vamos a tener un enfrentamiento más grave del que ya existe entre Irán e Israel. Vamos a seguir en esa dirección, ¿verdad? Es decir, creo que cualquier perspectiva, digamos, cualquier visión de que esto podría conducir a un suavizamiento, a un ablandamiento de la posición iraní, no tiene muchos visos de ser realidad en este momento. Bueno, profesor, entonces estas elecciones que vienen son cosa de puro trámite, no hay que esperar unas elecciones limpias, sino más o menos parecidas a las que va a haber en Venezuela. Bueno, yo le diría realmente que, teniendo en cuenta que Venezuela es una dictadura brutal, como yo creo que queda claro, ¿no? Yo creo que en realidad Irán es bastante peor. Déjeme que le comente que, por ejemplo, los candidatos, es cierto que se pueden presentar candidatos de distintos grupos a las elecciones, pero los candidatos tienen que pasar por un veto de un cuerpo, digamos, jurisdiccional islámico, que decide cuáles son adecuados o no para correr en las elecciones, con lo cual, en realidad, las posibilidades de que se abran espacio para partidos opuestos al régimen son prácticamente nulas. Las elecciones van a ser un mero trámite, sin lugar a dudas. Es decir, no va a haber ninguna sorpresa. Yo creo que la República Islámica, el Estado Islámico, ha aplastado progresivamente a la oposición que se levantó, digamos, a raíz de las protestas en contra del uso del hijab. Y en este momento no hay espacio para la oposición. Entonces, en el corto plazo, el problema además es que el aparato represivo iraní es extraordinariamente poderoso. Entonces, es muy difícil imaginar que el descontento, que es muy grande en Irán, porque la situación económica es tremenda, es pavorosa, hay una generación nueva de iraníes que no entienden las restricciones sobre la vida social. Ese enorme descontento es muy difícil que conduzca a un cambio político, porque el aparato del Estado es muy fuerte, el aparato represivo es muy fuerte, y porque el régimen cuenta con apoyo social digamos, en sectores de la sociedad iraní que son mucho más conservadores, particularmente en las zonas rurales, ¿verdad? Bueno, y este hijo de Khamenei, que parece que será quien reemplace, quien sustituya a Ebrahim Raisi, es también sacerdote, es clérigo, tiene las mismas características de su padre desde ese punto de vista. Sí, absolutamente. Digamos, para llegar al puesto de líder de la revolución islámica en Irán, uno tiene que tener la categoría de ayatolá, que es de alguna manera la máxima categoría dentro de la estructura jerárquica del chiismo, y él las cumple, ¿verdad? En consecuencia, digamos, en ese sentido tiene la misma categoría. Por otra parte, es conocido que tiene una relación muy estrecha con la Guardia de la Revolución Islámica, lo cual garantiza que la Guardia va a continuar creciendo en poder, ¿verdad? Y en ese sentido sigue la misma línea de Ali Khamenei, que ha sido el que ha de alguna manera dado el paraguas para este crecimiento del poder del cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica. Entonces estamos viendo, yo creo, que una tendencia que ya se anunciaba desde hacía tiempo,
de que, de alguna manera, de que el régimen iraní, digamos, la jerarquía islámica, religiosa islámica, está empezando a compartir cada vez más el poder con el cuerpo de la revolución islámica, que no es exactamente lo mismo. Evidentemente tiene conexiones con la jerarquía islámica, con la jerarquía religiosa, pero digamos, no toda la jerarquía religiosa, hay sectores más moderados, está aliada del cuerpo de la revolución islámica, ¿verdad? Lo que yo creo que estamos viendo es la consolidación de un bloque de poder, digamos, muy duro, tanto en términos de política interna, de política doméstica, como de la acción exterior de la República iraní. Y yo creo que en la medida, además, que Irán siente que está perdiendo espacio en la región, que a medida que Israel está abriendo relaciones diplomáticas con países árabes, su posición está perdiendo fuerza, lo que vamos a tener es, digamos, una posición mucho más agresiva por parte de la República Islámica. Y de alguna manera el comportamiento que están teniendo, digamos, desde el 7 de octubre, desde el ataque terrorista de Hamas contra Israel, la posición que están teniendo es una muestra de eso, ¿verdad? Por primera vez, digamos, a pesar de que la rivalidad estratégica y el conflicto entre Irán e Israel había sido una constante en Oriente Medio, básicamente desde los años 80, desde la fundación de la República Islámica. De hecho, lo cierto es que en los últimos meses hemos visto cosas que no habíamos visto antes, por ejemplo, un ataque directo de Irán contra Israel y luego una respuesta israelí. Y yo creo que lo que vamos a ir viendo es más un deslizamiento en esa dirección, ¿verdad? De manera que estamos más cerca de la guerra. Antes de la caída del helicóptero estábamos en una determinada situación, pero todo puede empeorar. Pues la verdad es que, lamentablemente, y aunque parezca difícil, dado el escenario que estamos enfrentando en Oriente Medio, ciertamente todo puede empeorar. Déjeme comentar un par de cosas. Israel, como parte de su campaña para reducir, digamos, yo creo que se ha minusvalorado la importancia que tiene en la cultura israelí del 7 de octubre, el ataque terrorista de Hamas. Yo creo que es un parteaguas, un punto de quiebre en el pensamiento estratégico israelí. Israel pensaba que sus adversarios, todos ellos respaldados por Irán, podían ser disuadidos. Es decir, no necesitaba, digamos, Israel podía vivir, digamos, con unos adversarios armados y organizados tanto como Israel tuviese una superioridad militar suficiente. Lo que demostró el 7 de octubre es que esa tesis era fallida, era falsa, porque incluso con la superioridad militar israelí tan clara, Hamas lanzó un ataque devastador contra Israel. En consecuencia, estamos ahora en una etapa distinta. Lo que los israelíes quieren en este momento es reducir la amenaza física, la capacidad militar de sus adversarios en la región. Han empezado con Hamas, pero el punto clave aquí es Hezbollah en el sur del Líbano. Y eso es lo que han estado haciendo. Y si usted recuerda a doctor Londoño, no hace tanto tiempo lanzaron un ataque contra el consulado, que fue el que desencadenó, digamos, luego toda la escalada, ¿verdad? Un ataque contra el consulado iraní en Beirut, que estaba siendo en realidad utilizado como un puesto de mando por la Guardia de la Revolución Islámica, porque eso no es lo que uno hace con un edificio diplomático, ¿verdad? Y mató a una serie de funcionarios de alto rango de la Guardia de la Revolución Islámica iraní. Eso es parte de esa campaña para degradar la capacidad la capacidad de los adversarios de Israel, particularmente Irán y Hezbollah. El problema es que Hezbollah en este momento se calcula que tiene 130.000 cohetes y misiles apuntando a Israel. Y no hay, digamos, y creo que las autoridades israelíes en este momento son conscientes de que no es seguro vivir con esa amenaza, ya no es seguro. En consecuencia, vamos a ver cómo tratan de degradar esa capacidad progresivamente. Hasta ahora los iraníes habían modulado la respuesta porque no querían lanzarse a una campaña, digamos, modulando su respuesta, quiero decir, a los ataques israelíes, porque no querían entrar en una guerra abierta con Israel.
pero es muy probable que a medida que la Guardia de la Revolución Islámica gana peso, esas restricciones que han modulado el comportamiento iraní van a ser cada vez más bajas, más limitadas. Y la tendencia de Irán a escalar se va a hacer más grande. Y en consecuencia la tendencia de Israel a definitivamente lanzar una campaña para suprimir esa amenaza se vaya a hacer más grande también. Y para que nos orientemos bien, esos 130.000 misiles que están apuntando a Israel, ¿son de fabricación rusa, china? ¿De dónde? Hay una combinación y es importante, digamos, para ser un poquito, digamos, para dar una visión un poco más ajustada de la amenaza, que estamos hablando de misiles y cohetes de tipos muy distintos, ¿verdad? Estamos hablando desde cohetes que tienen unos pocos kilómetros de alcance hasta misiles como Scud, que parece que Hezbollah ya tiene algunos de ellos que tienen 300 kilómetros de alcance. Entonces estamos hablando de armas de unas características muy distintas, pero que tienen todas ellas la característica de que pueden afectar el territorio israelí, la población israelí, y en consecuencia pueden saturar las defensas antimisiles, porque son un número tan grande que pueden saturar las defensas antimisiles israelíes. Hablando del origen, hay un poco de todo, ¿verdad? Hay una enorme cantidad de ellos que son misiles iraníes, de producción iraní. Luego hay un número significativo de ellos que son de producción china. Y hay algunos, digamos, y es posible que haya algunos también sistemas de producción rusa. Pero el grueso de ellos son de origen iraní, ¿verdad? Irán ha estado equipando con esa capacidad sistemáticamente a Hezbollah, ¿verdad? Y les ha ayudado a sostenerlos y les ha entrenado en su uso, etcétera, etcétera. Digamos, la amenaza que hoy enfrenta, y en ese sentido la evaluación de los planificadores estratégicos israelíes es correcta. Es decir, la amenaza que hoy enfrenta Israel tiene un nombre y es Irán. Es decir, digamos, Irán es el que ha alimentado a los hutis en el Yemen, es el que mantiene las milicias shia en Irak, es el que respalda la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. Y es el que ha construido, el que construyó desde el comienzo, en los años 80, cuando las milicias shia, las milicias islamistas shia en Líbano eran muy pequeñas y eran muy poco importantes. El que construyó a partir de esos pequeños grupos lo que es Hezbollah, que es una fuerza militar realmente imponente, una de las fuerzas militares más competentes de Oriente Medio, ¿verdad? Es pensante. De manera, pues, que los que estaban festejando la muerte de Raisi, porque así fue, no tienen muchos motivos para ese efecto, porque las cosas pueden ser peor. Digamos, yo creo que esta especie de celebraciones que se han visto en las redes sociales, digamos, tienen que ver con que hay un caldo de cultivo importante en la sociedad iraní de sectores, fundamentalmente jóvenes urbanos, clases medias, que están realmente hartos y están realmente opuestos a la dictadura, que al finalmente es lo que es, al régimen islámico. Pero como señalaba antes, no tienen la capacidad, digamos, para romper, para quebrar el aparato represivo del régimen. Yo creo que eso es importante, y yo creo que es importante en ese sentido ser muy realistas. Lamentablemente no estamos en los años 90, cuando el movimiento democrático a nivel global era prácticamente imparable y además los gobiernos occidentales estaban dispuestos a hacer cosas para respaldarlo. Hoy estamos en un mundo en el que lamentablemente Occidente se está mirando a sí mismo y el movimiento democrático está, en términos globales, está infinitamente más debilitado. Y eso también repercute en el interior de Irán y en la oposición iraní. Me parece que es decir, todos estos gestos de solidaridad, todos estos gestos de respaldo que levantó las protestas contra el hijab en Irán, están muy bien, pero en realidad los opositores a un régimen necesitan cosas más prácticas que muestras de solidaridad. La solidaridad está bien, pero necesitan también otras cosas, por ejemplo, dinero, por ejemplo, respaldo político.
Y eso es lo que uno, digamos, en este momento parece que no está ahí, ¿verdad? Bueno, 50 días me parece que es el término que está dispuesto en la Constitución iraní para que se celebren las nuevas elecciones. Ya de esos 50 días han corrido 5, estamos a 45 días, pero no de una cosa que va a ser transformadora, sino que vamos a tener el espectáculo que creo que no se repite en ninguna parte, donde el jefe del Estado es uno y quien lo sigue en el poder, quien tiene el poder ejecutivo, es el hijo. Claro, bueno, se sigue en Corea del Norte, ¿no? Por ejemplo, pero bueno. Déjeme que sea un poco irónico y le diga que las elecciones iraníes me producen tantos interrogantes como las rusas últimamente, ¿verdad? Es decir, sabemos un poco, es un ritual, digamos, en el que uno ya sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, o la venezolana. O la venezolana, tristemente, aunque digamos, esta vez lo están teniendo un poco más difícil el régimen, pero sí, efectivamente. Bueno, profesor Román Ortiz, un abrazo, muchísimas gracias. Hemos entendido muchas cosas que no entendíamos y quedamos todavía más pesimistas de lo que estábamos. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted, doctor Londoño. Muchas gracias por la invitación. Román Ortiz, gran profesor de asuntos estratégicos, gran amigo de esta casa, nos estaba explicando qué se sigue para Irán después de la muerte en helicóptero de Ebrahim Raisi. ¿Buscas un lugar cerca de casa para disfrutar al máximo? En Block Colsubsidio lo tienes todo. Gimnasio funcional, cancha sintética de fútbol, ensayadero, zona punk, espacios de trabajo y mucho más. Visítanos con tu parche de amigos. Conoce más en www.colsubsidio.com/blog. Vigilado Super